A seguir sumando voces, obviamente, a lo que significa este consenso fiscal. Está con nosotros, visitando nuestros estudios, la vicegobernadora de la provincia de Entre Ríos. Estamos hablando de María Laura Strata. ¿Qué tal, María Laura? Gracias por estar acá. Muy buen mediodía para vos, para el equipo y para la audiencia. Bueno, ya se ha reiterado bastante lo que significa este consenso fiscal, pero la gente tiene una primera idea, porque fue lo primero que trascendió, por lo menos a través de algunos grandes medios nacionales, de que este consenso fiscal significaba mayores aumentos de los impuestos o la creación de nuevos impuestos. Vamos a decirle a la gente, al ciudadano común, que ya de por sí está soportando un montón de cosas que tienen que ver con la pandemia, con estos últimos tiempos, lo que le ha tocado vivir a cada argentino. ¿Qué significa este consenso fiscal? ¿Por qué es tan importante y por qué se destaca tanto? Sí, en primer lugar, este consenso fiscal es un gran acuerdo entre las provincias y el gobierno nacional, justamente para poner topes al aumento de las alícuotas de impuestos. Es decir, no significa para nada un aumento de impuestos y mucho menos crear nuevos impuestos. Esto es muy importante que lo podamos decir, explicitar y también traducir en letra concreta. En la provincia de Entre Ríos incluso estamos muy por debajo de los topes que fija ese consenso fiscal, es decir, dar tranquilidad a la población de que esto no significa ni nuevos impuestos y mucho menos subir los impuestos que se están pagando. Pero además este acuerdo, que tiene una mirada federal, que trabajaron las provincias, los equipos técnicos de la provincia con el gobierno nacional, también es un mensaje hacia adentro y hacia afuera que es muy importante en el contexto de negociación que está llevando adelante el gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional. Y en este aspecto también es importante y es fundamental poner en valor este acuerdo, este consenso de las 23 provincias con el gobierno nacional en un contexto donde la Argentina está negociando con el fondo, que no es el gobierno el que gana o el que pierde, sino que es muy importante que logremos un buen acuerdo, porque esto, junto con algunas medidas que viene tomando, como el consenso, como también la ley que se debatió a los bienes personales, tienen que ver con las bases del crecimiento, del desarrollo de nuestro país y la construcción de confianza que tanto necesitamos generar en la Argentina y en las provincias. Es bueno hablar de cómo el gobierno nacional tuvo que salir de alguna manera a lograr este consenso con la mayoría de los gobernadores. De hecho, hay 3 estados que no lo firman, 2 porque no habían firmado aquel de 2017 y 1 porque dicen que van a aumentar los impuestos, como es el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Rodríguez Larreta, que no lo firma. Pero digo, es bueno explicar cómo se tiene que lograr este consenso a partir de lo que pasó, por ejemplo, en diputados con la no aprobación del presupuesto 2022 y todo lo que ello genera, ¿no?, para todos los estados provinciales. Yo creo que es muy importante también hablar de la madurez política que necesitamos tener en estos tiempos donde hay una ciudadanía que viene, ¿no?, agotada, agobiada, en un contexto de post-pandemia, donde todavía tenemos que seguir remando contra un virus que está hackeando al mundo entero y a la Argentina. Entonces, poder decir que la madurez tiene que ver con lograr los consensos que privilegien los intereses generales por los intereses sectoriales y particulares, ¿no? Tener un presupuesto es la herramienta fundamental para poder gobernar, ¿no? Y esto es algo que ha quedado demostrado a lo largo de la historia de la Argentina, y es muy importante decir que hoy el gobierno nacional no tiene presupuesto porque hubo una decisión de la oposición de no acompañarlo, y eso creo que tiene que ver con una falta de madurez y de priorizar los intereses generales por los intereses sectoriales o individuales, o hasta las internas que tienen los bloques opositores. Perdón que interrumpa, pero digo, cierta oposición, porque un Gerardo Morales ha salido a cuestionar a los mismos legisladores que son de Juntos por el Cambio por no haber aprobado este presupuesto, por obras que no van a llegar no solo a las intendencias del oficialismo, sino también a las intendencias de la oposición, ¿no? Sí, además, digo, cuando estamos en campaña siempre arengamos con que vamos a defender los intereses de nuestras provincias. Bueno, defender los intereses de nuestra provincia es votar el presupuesto de la nación, es votar el presupuesto de la provincia, que son herramientas que nos permiten ordenar, que permiten priorizar, donde además en el marco del debate participa también la oposición, desde con cuestiones
en la provincia de Entre Ríos, el ministro de Economía, el ministro de Planeamiento participaron incluso de las reuniones porque hay obras que se consideran prioritarias para determinados departamentos, que siempre se los escucha. Entonces me parece que tiene que haber madurez política. Argentina, Entre Ríos, necesita lograr esos grandes acuerdos, porque esos grandes acuerdos que nos permiten poder crecer, poder desarrollarnos, poder construir confianza, puertas adentro y puertas afuera, y porque es vital que la política de estas señales, Sonia, que tienen que ver con la importancia de lo que la institucionalidad y las herramientas que nos da la institucionalidad tienen. Hoy nosotros sometemos este consenso fiscal, ¿no?, al debate de las cámaras legislativas. ¿Por qué? Porque le estamos dando institucionalidad a ese consenso fiscal que nos parece importante. ¿Por qué el presupuesto se debate en la legislatura? Porque necesita la legitimidad justamente de esa diversidad, de ese debate de ideas para justamente lograr la solidez. Entonces me parece que es muy importante que podamos entender la importancia que tienen muchas veces esas herramientas para los gobiernos, pero sobre todo para dar respuestas concretas a las demandas que plantean los argentinos y los entrerrianos. Tiene que ver con cómo nos paramos frente a una sociedad que requiere a gritos que la escuchemos y que actuemos en consecuencia. Y también que seamos coherentes y consecuentes, ¿no? Que lo que decimos se apoya a lo que hacemos. Bien, siguiendo con el tema de la falta de presupuesto a nivel nacional, digamos, hay preocupación, me imagino, dentro del gobierno de Entre Ríos por esas obras que tal vez, bueno, ahora van a tener que manejarse a través de un presupuesto reconducido, que tal vez algunas se logren hacer, pero que va a generar mayor capacidad de gestión por parte de los gobiernos provinciales y sobre todo de cada uno de los intendentes, que me imagino va a tener que ir a pelear por cada una de esas obras que tal vez estaba planteada y no iba a haber problemas dentro de un presupuesto. Digo, ¿qué se está haciendo? Me imagino que hay mucho ruido, mucha conversación puertas adentro, ¿no? Son procesos distintos, ¿no? Los que se darían de aprobarse, de que se hubiera aprobado el presupuesto, donde las obras estarían garantizadas, con un trabajo que hay que hacer en el marco de un proceso. Nosotros tenemos un presidente, un gabinete que escucha, que atiende, que responde, pero lógicamente son dos caminos distintos los que hay que encarar. Eso supone también otros tiempos. Uno imagina intendente de algún pueblo chico o de alguna ciudad pequeña. De las comunas, que tengan que ir a pelear ante el gobierno nacional cada una de esas obras. Digo, porque, sobre todo porque requiere de otros tiempos, no solamente de quien gestiona, sino también otros tiempos para que esa obra se materialice. Cuando ya está en el presupuesto, cuando tiene asignados los recursos, funciona de otra manera. Por eso hablo de la madurez que se necesita para pensar en lo que nosotros defendemos, que son los intereses del conjunto, que en definitiva tiene que ver con el desarrollo y la sustentabilidad que tienen nuestras provincias también, nuestros pueblos también. Recién el ministro lo decía, ¿no? Uno cuando gestiona, uno cuando gobierna, tiene que hacerlo con muchísima sensatez, con mucha templanza. Así ha sido en estos 2 años difíciles que nos tocó afrontar a toda la sociedad una pandemia. Ahora, requiere también, como ha dicho el gobernador, de tener madurez a la hora de poder dar un debate, de poder aprobar las herramientas que necesitamos para poder gobernar y gestionar, para hacerlo y llegar con obras a cada rincón del territorio provincial. Nosotros tenemos la particularidad que nuestra provincia, como decías recién, se distribuye demográficamente de una manera muy armónica, pero también es verdad que eso hace que haya muchos departamentos, que haya muchos municipios y comunas que hoy no tengan garantizados, como sí lo tenían hasta antes de que rechazaran el debate al presupuesto. Hoy tendrán que hacer un camino distinto. Tenemos un gobernador que gestiona, tenemos un presidente que responde, tenemos un equipo que está ahí, pero nada, los procesos son distintos y creo que si hay algo también que tenemos que entender de esta democracia que requiere justamente de esto, que todos pongamos de sí para poder fortalecer la democracia, fortalecer las herramientas y las instituciones que tiene la democracia, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Vicegobernadora de la provincia, María Laura Estrata, muchísimas gracias por habernos visitado. No, muchísimas gracias a ustedes, un gusto. Hasta luego. Seguimos. Guido Caciagüe juega al fútbol en los Estados Unidos.